Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Luis Fernando Restrepo, soy el presentador de este podcast de Coach's Voice en español, Táctica y Sistemas. Atención que ya quedan menos de 4 meses en el momento de la grabación de este podcast para la gran cita del fútbol, ese Mundial del año 2026 en 3 países, en Estados Unidos, en México y Canadá. Por eso hemos decidido aquí en Táctica y Sistemas que dedicaremos varios programas a analizar los entrenadores que estarán presentes en esa gran cita orbital. Una cita por demás inédita por el número de participantes y el número de países. Como saben, ya hemos hecho especiales sobre Luis de la Fuente, el seleccionador de España, y Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal. Hoy nos centraremos en Didier Deschamps, el seleccionador de Francia. Sin duda, una de las grandes candidatas a ganar este mundial. ¿No es así, Álvaro? Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis Fernando. Pues claro que es así. Por cierto, me ha gustado tu pronunciación de Didier Deschamps, o Deschamps, porque sé que hablas francés. Merci bien. Sí, mejor que eso, que me suena que viviste por París una temporada y se nota. Yo tengo el recuerdo de cuando hacía noticias hace muchos años que un montón de nuestros locutores decían Deschamps y al equipo francés que trabajaba a nuestro lado le daba un tabardillo prácticamente. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, Francia es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo, junto a otras selecciones seguramente, pero estamos hablando de una selección que durante los 10 últimos años ha sido un poco la selección que todo el mundo quería evitar. Así que no puedo ser más claro en este caso. Francia ganó el Mundial de 2018, fue subcampeona del Mundial en 2022 y Deschamps parece que quiere cerrar su ciclo con otra estrella y veremos qué ocurre a partir de junio. Y hoy nos vamos a centrar en este entrenador, que es un entrenador de gran nivel y gran envergadura como técnico. ¿Y sabes cómo le dicen allí en Francia a Didier Deschamps? Le patron, el patrón. Así lo llaman los aficionados, los periodistas, los periódicos, los influyentes diarios de la capital francesa, y esto es por su capacidad de liderazgo, porque ya fue líder como jugador y fue gran capitán de Francia en el Mundial de 1998 cuando Les Bleus salieron campeones, y ha demostrado ese liderazgo también desde la raya como entrenador en el banquillo, a pesar de haber ya superado muchas crisis. Sí, sin duda. Bueno, hay que decir que Didier Deschamps como entrenador es un técnico que beberá en gran medida del tiempo que él vivió y fue entrenado por grandes entrenadores, valga la redundancia. Él era un centrocampista de corte defensivo. Creo que en Francia se llaman los habitualladores, creo que más o menos se traduce así, los que básicamente el water carrier, ¿no? El portador de agua, en ese sentido de que es un centrocampista más de ayuda, de brega, pero bueno, un jugador muy inteligente al fin y al cabo, y antes de convertirse en una figura muy importante en el fútbol francés como entrenador, Deschamps comenzó su carrera técnica en clubes y empezó en el Mónaco, justo poco después de retirarse como jugador, y su mayor logro con los monegascos fue llegar a la final de la Champions League en 2004. En esa edición de la Liga de Campeones, el Mónaco protagonizó un hito. Eliminó al Real Madrid de los Galácticos tras perder 4-2 en la ida, y con goles además de Fernando Morientes, un jugador que venía cedido por el Real Madrid. Cruel ironía para los blancos. Y hemos rescatado de esa eliminatoria de 2004 su charla previa a ese partido, emitida en la televisión francesa. Dans les moments difficiles, c'est parer au plus pressé et rechercher l'efficacité. Où on est mis sous pression, En los momentos difíciles se trata de abordar las situaciones más urgentes y buscar la eficiencia. Cuando estemos bajo presión, cuando pueda haber un periodo en el que nos cansemos un poco, se trata de reagruparse, cerrarse bien, dejar que corra el balón
y ser eficientes. Eficientes sin hacer demasiado esfuerzo, o con el menor esfuerzo posible. Inevitablemente habrá periodos así durante el partido. Para terminar, voy a repetir una frase que se ha dicho. Si marcan un gol, se acabó. Nada se ha acabado, chicos. Nada se ha acabado. Incluso en el peor de los casos, es decir, que marquen pronto, nada se habrá terminado. No cambia nada. Ustedes van a marcar goles. Son capaces de hacerlo. Defiendan bien. También son capaces de eso. Puede pasar cualquier cosa. Y si tenemos que marcar el último gol en el minuto 92, marcaremos en el minuto 92. No importa quién esté del otro lado, ya sea Ronaldo u otro, me da igual, es todo lo mismo. Lo mismo con Zidane. En los duelos los hacemos saltar, lo hacemos, pero con inteligencia. Ellos no están preparados como ustedes. Puedo asegurarles que en su cabeza están convencidos de que ya se han clasificado. Aunque sean grandes profesionales, en su mente ya está. No están listos para luchar. Pueden reaccionar, sí, pero no están preparados. Ustedes sí lo están. Háganlo sufrir, que todo puede cambiar rápidamente, que eso quede firmemente grabado en su mente desde el primer minuto hasta el minuto 95. ¡Vamos! Ça reste bien ancré dans votre tête. De la première à la 95e. Allez, à fond. Me acuerdo, Álvaro, que ese partido terminó 3-1 a favor del Mónaco y ese fue como el trampolín, la plataforma que puso a Didier Deschamps en el radar como un gran entrenador, como un hombre que sorprendía a todo el mundo. Su siguiente paso fue a la Juve, un club que en esos momentos estaba en turbulencias, atravesaba grandes dificultades, no solamente en las oficinas del club, sino también en el terreno de juego. Estaba en segunda división y tenía una sanción de 9 puntos por el escándalo del Moji Gate. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si Deschamps no hubiera ido a rescatar a la Juventus? Del mismo modo que quién sabe lo que hubiese sucedido si figuras de la Juventus como Gianluigi Buffon o Alessandro Del Piero no se hubiesen quedado en el equipo, incluso en segunda división. Pero Deschamps llegó y logró el ascenso esa misma temporada, evitando un colapso histórico, y así recordó su paso por la Juventus en una entrevista para Sky Sport. Camoranesi, Trezeguet, Nedved, Del Piero, Buffon, insomma l'unico che è rimasto in Serie 9 è stato tu. Camoranesi, Trezeguet, Nedved, Del Piero, Buffon. Al único que dejaron sin renovar fue a vos. Sí, son los jugadores más importantes. Anteriormente ya formaban el núcleo duro de este club y ahora tienen que mirar hacia adelante. Se sienten bien juntos, viven bien en Turín y todos tienen la motivación de devolver a la Juventus a la senda del triunfo. Porque la decisión de dejar la Juve no fue por él, sino porque no se daban las condiciones que buscaba. Son palabras que reflejan su manera de pensar y trabajar, que mantuvo también en el Olympique de Marsella y desde 2012 con la selección de Francia. Sì, no, ma non voglio cambiare, sono così, sono fatto così, poi si può migliorare, non è... No quiero cambiar, soy así, estoy hecho así. Tengo mis ideas, mis valores y nunca voy a renunciar a ellos. Sé que eso viene también de mi educación en el País Vasco, donde somos bastante duros, testarudos incluso, pero de vez en cuando hay que aparentar un poco o ser algo más despreocupado, lo cual resulta difícil a veces. Es que como lo decías tú, Álvaro, ese carácter forjado en el País Vasco francés de Didier Deschamps se ve en el terreno de juego. Es un hombre que nació en Bayona y esa formación ha marcado su estilo, así, guerrero, un hombre que no le teme acortar el juego de alguna forma para ayudar a sus propios compañeros, siempre con trabajo de equipo. Él llegó a la selección en 2012, en un momento muy complicado de los franceses. Para clasificar al Mundial de 2014 tuvo que pasar por la repesca. Estuvieron allí colgando, cayendo en cuartos de final ante Alemania, la eventual campeona. Aún así, la federación confió en su trabajo y lo renovó cuando todo el mundo esperaba que Didier Deschamps fuera reemplazado allí en el banquillo. Sí, efectivamente. A ver, en el Mundial de 2014 perdió contra un gran equipo como Alemania. Tenemos que recordar también que, bueno, esa eliminación ante los alemanes en el Mundial de Brasil no se vivió como un trauma en Francia porque Francia venía del Mundial de 2010, donde hubo un problema serio en la selección durante la fase de grupos, y luego en la Eurocopa de 2012 habían perdido con España también, quiero recordar que en cuartos de final. Así que
Digamos que el crecimiento de Francia con Didier Deschamps fue gradual y poco a poco fue dando rienda suelta a todo el talento que venía de las categorías inferiores del fútbol francés. Los grandes resultados empezaron a llegar en la Eurocopa de 2016. Como anfitriones, Francia soñaba con el título, pero Portugal ganó la final y Deschamps, afligido, apareció en beIN Sports tras el partido, levantando la moral del país y enfocando el futuro hacia el Mundial 2018, que a la postre sería un mundial de gratísimo recuerdo para el público francés. Oui, par rapport à il y a 2 ans en Coupe du Monde, avec tout ce qui s'est passé. En comparación con hace 2 años en el Mundial, con todo lo que ha ocurrido esta temporada y antes de la Eurocopa, estoy muy orgulloso de los 23 jugadores que estuvieron aquí. Lo dieron todo. Este es un equipo que ha sido querido y apoyado durante meses y para toda esa gente habría sido maravilloso poder ofrecerles este título. Pero así son las cosas y tenemos que aceptarlo. Y es que el vuelco fue grandísimo, porque ese momento, esa parte histórica le cambió completamente la cara al equipo francés. Tras aquel golpe, ya Francia llegó al Mundial de Rusia 2018 con una nómina muy poderosa, muy bien confeccionada, tal vez algunas críticas acerca del funcionamiento de algunos jugadores en el medio campo, pero mostró una superioridad sobre todos sus rivales y así conquistó su segunda estrella luego de haberla conseguido como local cuando se jugó en el 98 en territorio francés. Y la segunda también para Didier Deschamps, una como jugador y una como técnico. La cadena francesa TF1 emitió un reportaje sobre aquel viaje. Escuchemos una charla en el descanso de la final ante Croacia allí en el estadio en Moscú. 3 minutes. Vous avez vu, ils se servent des coudes, du corps. Le mec qui est de dos, il est de dos. Escúchenme, ¿lo están viendo? Están usando los codos, el físico. Mandžukić está de espaldas al arco, no nos va a hacer daño. No se molesten en querer ponerse por delante porque lo estamos controlando. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que más están haciendo es buscarlo a él. Excepto buscar una diagonal de vez en cuando, lo están buscando a Mandžukić directamente. Mandžukić prolonga de cabeza, la controla con el pecho o la desvía con el pie. Así que cuidado alrededor de él. Él puede cuidar la pelota y ganar de cabeza. Solo tengan cuidado alrededor suyo. Por eso, no estén estáticos, estén en movimiento y ciérrenlo. Piensen sobre eso. No lo hagan más difícil. Ellos son agresivos. Habrán visto toda la energía que están poniendo. Por eso, jueguen lo más simple posible cuando tengan el balón. Si alguien está con la marca encima, seguro vendrá otro. Pásenla tan pronto como puedan. Dénsela a Kylian. Antoine, durante nuestras contras, baja un poco porque te estás quedando arriba con los delanteros y necesitamos que seas una opción. Quedan 45 minutos. Saben lo que viene. Mantengan la cabeza alta, tranquilidad. Y ya saben, cuando tenemos la pelota, ¡boom!, se la dan a los delanteros. Baissez pas la tête, lâchez-vous un peu. Le ballon, on le reçoit. On le donne pour la... Y pasó. Al final los jugadores de Francia se la dieron a los delanteros y Francia ganó 4-2 a Croacia. A mí me encantan estas charlas, me encanta ver cómo reaccionan los técnicos cuando las cámaras se inmiscuyen precisamente en el interior del vestuario. Otro entrenador podría estar muy nervioso, hasta gritando, pero no, Didier Deschamps siempre conserva la calma, conoce muy bien el espíritu del jugador y también su papel como técnico. Francia ganó el Mundial de 2018, fue campeona de la Nations League en 2021, tras ganarle a Bélgica en semifinales y a España en la final, y subcampeona en el Mundial 2022 en Qatar, donde solo Argentina pudo con ellos, en la que pudo ser la mejor final de la historia. Para mí lo es. Ese 3-3, perdiendo Francia 2-0, remontando e incluso teniendo en esa última jugada la oportunidad de ganar el título con esa parada maravillosa del Dibu Martínez ante Kolo Muani. Eso quedó plasmado y tatuado en la mente de todos los futboleros. Sí, desde luego. Yo creo que igual es la parada más importante de la historia de los mundiales, esa del Dibu Martínez. Francia se metió de nuevo en el partido. Ahí Francia no perdió la compostura. Es verdad que durante los primeros 70 minutos lo pasó mal, pero de nuevo, el equipo de Didier Deschamps fue competitivo. Creo que de verdad ha sido
en la última década el equipo que todo el mundo ha querido evitar, una especie de RFA de finales de los 80 y principios de los años 90. Nadie quería jugar contra la selección alemana, no unificada y unificada después. Pues aquí con Francia ha pasado algo lo mismo. Para ganarles hay que sudar muchísimo, incluso España en semifinales para ganar la Eurocopa de 2024 tuvo que sufrir contra los franceses y sí, a Francia no la arrasa nadie, realmente. Y gran mérito de ello es de Didier Deschamps, un entrenador que ha creado un equipo rocoso, que se ha sabido levantar después de derrotas amargas, como la final de 2016 o como la derrota en la final del Mundial de 2022. Justo después de esa derrota, en diciembre de ese año, Deschamps volvió a dar un mensaje a Francia y a sus jugadores, con la misma imagen, chaqueta oscura, ante el micrófono de beIN Sports y con un rostro serio, pero seguro. Même si le résultat avait été différent ce soir, voilà, c'est l'équipe de France. Aún si el resultado hubiera sido diferente, lo más importante es la selección de Francia. Me voy a reunir con el presidente de la federación y discutiremos el futuro con él. Didier, gracias por todas las emociones que nos hiciste vivir durante este mundial. Eso es el fútbol, un planeta de emociones. Cuando estamos contentos es maravilloso, pero esta noche el final fue cruel. Así es el fútbol, así es la pasión. C'est le foot, c'est la pasión. C'était une grande finale. Merci beaucoup, Didier. Merci. Es que tiene un increíble talante, Álvaro. Por eso le llaman el patrón, le patron. Es el hombre que cuando habla para las críticas internas y externas. Un hombre que enfrenta a los rivales en el terreno de juego y también en las conferencias de prensa. Es un hombre que cuando levanta trofeos individuales como el de Best que ganó en el año 2018, pues fue muy tranquilo y dijo que habría otros entrenadores que también lo merecían. Es un hombre muy puesto en su sitio, pero ya algunos empiezan a decir que de pronto podría dejar la selección luego del Mundial porque ya hay otros entrenadores en carrera. ¿No crees, Álvaro? Vamos a ver, la verdad es que es un caso extremo de longevidad al frente de una selección. A nivel de clubes se me ocurre algo similar, o alguien similar, como Diego Simeone, pero a nivel de selecciones ahora mismo no me viene a la cabeza ningún entrenador que haya estado tanto tiempo en una selección de primer nivel, una potencial ganadora de una Copa del Mundo. Así que, se vaya o no, ella puede decir que ha cumplido un ciclo, que ha sido un ciclo de éxito. ¿Y tú crees, Álvaro, que de pronto se podrá despedir de esta selección francesa con otra estrella, con otro mundial? Bueno, pues te lo respondería yo, Luis Fernando, pero tenemos la suerte de que nuestros compañeros de Olé, tras el sorteo del Mundial 2026, le hicieron esa misma pregunta al seleccionador de Francia, que dijo lo siguiente. Didier, ¿piensa que Francia es uno de los candidatos, junto con Argentina y España, a ganar el Mundial? Puede ser. Como cada Copa del Mundo hay 6, 7 equipos que pueden ganar, pero al final hay solo una. Hay que ganar ante todos los equipos. ¿Le gustaría tener una revancha con Argentina? Revancha, no hay revancha en fútbol. Argentina ha ganado, no podemos hacer nada, lo sabemos. Es una nueva competición, vamos a ver, a llegar lo más arriba posible. ¿Va a ser su último mundial como técnico de Francia? Sí. Gracias, Álvaro, por este perfil de Didier Deschamps, le patron, el patrón, el seleccionador de Francia. Merci beaucoup, au revoir. A bientôt. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y aquí en este espacio hemos hecho un rápido pero muy profundo recorrido por la carrera de Didier Deschamps como entrenador y una visión poco particular, no solamente en sus victorias, sino también en las derrotas, donde muchas veces se conoce la verdadera personalidad de los entrenadores. Pero vamos ahora a enfocarnos en la parte táctica para analizar en profundidad ese libro de estilo del patrón del seleccionador francés. Y para ello ya tenemos en nuestro búnker, al lado del pizarrón, con los reflectores encima, al analista de cabecera y entrenador UEFA Pro
de Coaches Voice. Carlos Luengo, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, todo bien, muchas gracias. Y allí al otro lado de la pizarra está nuestro redactor jefe Héctor García con la bolsita, con las fichas, ya las está poniendo sobre el tablero. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, hola a toda nuestra audiencia. Me gusta eso de búnker, os está escuchando la primera parte con lo del el patrón, un vocabulario muy, vamos a decir, muy militar, ¿no? Que casi también muy ordenado, como el juego de Didier Deschamps. ¿Lo he dicho bien, Didier Deschamps, en la selección de Francia, es Didier Deschamps, muy bien, très bien, monsieur. A propósito, Héctor, es que esto del patrón y del búnker, en Francia el sabor de la selección pasa mucho por ese nacionalismo francés, es la imposición del estilo francés, de la vida, del estilo y la vida francesa y la cultura francesa al mundo, y por eso muchas veces el fútbol pasa más allá de las fronteras. Es una importancia casi que sin igual, pero vamos a hablar del estilo de juego, y por eso quiero yo comenzar contigo precisamente para hablar un poco de la gestión de grupo, de lo que ha hecho Deschamps con el equipo, porque ha tenido también una generación de jugadores bastante heterogénea, sobre todo en sus raíces, muchos de ellos viniendo de África, y muchos de ellos también pues son segunda o tercera generación francesa, pero que también se ha criticado la falta de raíz precisamente en el territorio galo. Sí, yo creo, si analizamos la figura de entrenador de Didier Deschamps, yo creo que el cargo de seleccionador es el que más se le ajusta, ¿no? Él tuvo éxito en el Mónaco, en la Juventus, un periodo corto en el Marsella antes de tomar la selección de Francia, y tiene un poco, no sé si estáis de acuerdo, un poco de perfil de estadista, ¿no? Didier Deschamps puede dirigir la selección francesa o puede salir un domingo a dar un discurso ante la patria y la gente, yo creo, estoy seguro que la gente le seguiría porque tiene mucha ascendencia sobre el grupo, sobre el país y sobre lo que ocurre, ¿no? Por esa manera de hablar, que también habéis repasado la primera parte. Y yo creo que Didier Deschamps, la selección tuvo un proceso evolutivo, que fueron los primeros años hasta que encontró el equipo perfecto con el que conquistó. Llegó a la final de Eurocopa, conquistó el Mundial de 2018 y después ha estado siempre muy cerca de los títulos, incluso en la última final del Mundial, solo los penaltis y Dibu Martínez increíble, hizo que no consiguiera el segundo Mundial consecutivo. Entonces, y todo lo que dicen, ¿no? No solo crear una selección, sino crear una idea de equipo con lo que, bueno, ha ido compitiendo torneo tras torneo y luego con grandes talentos, ¿no? Ha surgido el talento de Kylian Mbappé, de Antoine Griezmann, que hace un Mundial de 2018 increíble. Entonces yo creo que ahí está el gran trabajo de Deschamps, es a lo largo del tiempo haber construido un equipo muy heterogéneo y con una identidad muy, muy clara. Yo creo que lo resumiría en tres palabras, bueno, en tres frases, ¿no? Que su estilo no enamora, sino lo impone, que no busca el control y sí busca la fiabilidad en el juego, y que no persigue un protagonismo, sino que lo que persigue es el resultado. Y para mí tiene jugadores, los cuales yo creo que al llevar tanto tiempo es parte de su proceso y que él los conoce perfectamente y que se está beneficiando mucho de que están muchos en equipos top. Top me refiero ya no solo porque sean Arsenal o Bayern o etc., sino porque son muchos que ya tienen títulos, que eso en la época del 98 era algo que quedaba un poco ahí cojo, ¿no? Así que yo lo veo de esa forma. A ver, y hablando, Carlos, ya de la parte de juego, por ejemplo, ¿cómo podemos definir el estilo de Didier Deschamps? Sabemos, por ejemplo, que en Francia se presentaron muchas críticas durante el Mundial de Rusia 2018, que a la postre pues lo ganaron, pero lo criticaron mucho, sobre todo por el trabajo de mediocampo. Decían que el equipo necesitaba más juego defensivo y él no sabía cómo ubicar los jugadores, empezando por elementos como Pogba o como Kanté, que a veces incluso él los movía dentro de la cancha a posiciones que no eran pues, las mejores, las más adecuadas. ¿Cómo se podría definir? Yo creo que la selección francesa de Deschamps, por lo que más se define, es por el campo contrario, diría yo, ¿no? Llámese extremos y puntas, llámese
tres medias puntas y punta. Y es una selección donde prima más la velocidad en el juego vertical que tener una posesión sobre el rival para que le domine. Es una selección que domina los espacios en campo contrario. Es una selección que tiene una transición ofensiva brutal como arma principal y que es evidente que no es estéticamente la más vistosa, pero bueno, yo creo que imprime perfectamente las virtudes de Mbappé, de Dembélé, de etc., que son jugadores rápidos que necesitan mucho espacio. Pero yo creo que siempre ha existido ese debate, ¿no? Es una selección igual de ganadora que debatida en si es todo lo estética o juega también al fútbol como se espera que juegue con esos talentos. También hay que decir, ¿no? Y esto es un poco en defensa de los seleccionadores, el trabajo de un seleccionador. Es verdad que desde fuera parece sencillo porque tienes opción a seleccionar a todos los jugadores posibles, pero es lo que comentaba antes, tú tienes que conformar un equipo. Ese Mundial de 2018 Francia estaba cargada de talento en el medio del campo, pero claro, tú tienes que ordenar el equipo y tienes que darle un sentido. Entonces eso supone dejar a jugadores fuera. Es imposible meter a todos a la vez porque eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Luis Fer, tú que tienes un histórico increíble, de que al final, y lo dicen todos, ¿no? Que por juntar mucho talento no vas a hacer un gran equipo. Al final los equipos son equipos. Entonces yo creo que es lo que ha hecho Didier Deschamps. Se ha conformado un equipo teniendo muchísimo talento y eso supone dejar jugadores de muchísima calidad afuera. En Francia es un equipo que está más preparado, yo creo, y estoy de acuerdo con Carlos, para correr que para jugar bien al fútbol, digamos, jugar bien al fútbol dentro de ese patrón de tener un equipo más de toque, más vistoso con el balón. Francia es una selección más agresiva desde el punto de vista con balón, pero también no sé si recordáis, en ese 2018 tuvo un jugador como Antoine Griezmann jugando de eje, casi todo omnipresente en el campo, que embellecía mucho el juego de Francia. Y luego en el Mundial de 2002, igual, en 2022, perdón, también surgió esa crítica de no está jugando Francia y algún día acabará jugando bien, pero es que Francia llegó a la final de un Mundial. Entonces, yo sí creo que es difícil y tiene ese mérito Didier Deschamps de con tanto talento lo ha conseguido ordenar, ha conseguido crear un equipo que puede jugar. Eso ya entra dentro del gusto de cada uno, mejor o peor, pero es un equipo ganador y es un equipo que sabes que va a estar seguramente en el próximo Mundial como mínimo entre los 8 mejores. ¿Y por dónde pasa entonces, Héctor, la clave para mantener ese nivel? Llegar de la final del 2018 también a la final del 2022. Bueno, yo creo que hay dos cosas que se juntan. Didier Deschamps es un grandísimo entrenador y Francia tiene muchos jugadores de talento y luego tiene jugadores sobresalientes como Kylian Mbappé, que en ese Mundial de 2018 con un Griezmann estelar que estuvo cerca de ganar el Balón de Oro te lleva hasta la final, y en 2020 es un poco más trabajo de grupo y luego en la final brillan con jugadores como Mbappé. O sea, yo creo que Francia conjunta eso, ¿no? Jugadores de gran talento con jugadores sobresalientes que posiblemente estén, si miramos posición por posición, los titulares están entre los 10 mejores de su posición del mundo, y luego tienes a Kylian Mbappé, que es ahora mismo el delantero más en forma y el mejor del mundo. Entonces va a continuar con esa línea. Lo hemos visto en la Eurocopa de 2024, la elimina a España, campeona del mundo, campeona de la Eurocopa a la postre, pero llega hasta semifinales y casi sin hacer ruido, ¿no? Sin hacer un papel muy brillante, ¡pum!, Francia ya está en semifinales. Y si no le elimina a España, a lo mejor hubiera sido campeona de la Eurocopa. Y entonces en este último Mundial de Didier Deschamps, este 2026, yo creo que va a seguir la misma tónica, ¿no? Francia va a estar ahí y va a ser un equipo muy parecido. Soportar mucho el medio del campo, equipo muy aguerrido, difícil de hacer gol, y arriba talento, y cuando la tienes seguramente te mata. Con respecto a lo que decía Héctor, ¿no? De juego vistoso, no vistoso, o jugar bien. Eso de jugar bien es una acepción que hemos cogido muy aquí en España, donde parece ser que solo hay una forma de jugar bien. Y en el fútbol, o los entrenadores o los que nos dedicamos un poco a entender el fútbol, jugar bien es un amplio espectro de maneras, ¿no? Y que un entrenador haya sido campeón del mundo en el 2018, subcampeón del mundo en el 2022, campeón de la National League en el 2021 y finalista de la Eurocopa en el 2016,
tenga que justificarse cómo juega, pues la verdad es un poco tendencioso, ¿no? Yo creo que Luis Fernando, el corte que habéis puesto en la primera parte de esa charla que en el descanso del partido contra Croacia significa lo que es Didier Deschamps como seleccionador de Francia, ¿no? Cuando las emociones están a 1000 por hora, te estás jugando, estás a 45 minutos de ser campeón del mundo, con todo lo que eso supone, llega un entrenador al descanso, los jugadores callan, escuchan y él aplica lo que él cree que va a funcionar en la segunda parte, con directrices claras, sencillas, y el equipo lo cumple. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Esa charla que habéis puesto yo creo que refleja lo que significa Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Está basado también mucho de este rendimiento de Didier Deschamps por el momento que pasan los jugadores. Es decir, que si para este mundial, digamos, Mbappé no llega en un buen nivel por algo, o si pues alguno de sus elementos, sobre todo en el medio campo, que es ese eje fundamental, como venía diciendo Carlos, pues no pasa por buen momento, ¿Didier Deschamps se queda maniatado o es un verdadero revolucionario? Bueno, digamos que, mira, yo ahora mismo estoy viendo la posible lista, ¿no? Y te quedas un poco asombrado. Es decir, yo creo que fijo puedes tener 16 y, bueno, si hablas de centrocampista, pues mira, tienes a Olise, tienes a Koné, tienes a Camavinga, tienes a Tchouaméni, tienes a Kanté y luego ya entraríamos, eso yo creo que van a ir fijo, ¿no? Luego entramos en los posibles, ¿no? Que puede ser Turán y si de ahí ya pasamos, mira a quién voy a decir, Cherki, estamos hablando de Zaïre Emery, mediocampistas radicalmente distintos. Cherki no tiene que ver nada con Tchouaméni, ni Emery tiene que, vamos, no se parece en nada a Camavinga, pues yo creo que tirará por lo que le ha funcionado. Y yo creo que hay un apunte importante, sé que soy pesado con esto, pero es lo hemos visto en este Mundial de Clubes, el último, es el clima, el papel que va a jugar el calor en los equipos. Y estaba aquí viendo, o sea, eso yo creo que va a ser un factor muy importante porque no te va a permitir jugar con tu ritmo de juego habitual porque es imposible. Y estoy viendo el calendario de Francia, además en la primera fase, que parece que, bueno, la primera fase es algo que un mero trámite y demás. No, Francia juega el martes 16 de junio de 2026 de este año a las 3 de la tarde en Nueva York, New Jersey, contra Senegal. Senegal campeona de África. Decía, a las 3 de la tarde, como hemos visto en el Mundial de Clubes, no sé qué temperatura puede hacer, pero entre humedad y calor va a ser complicado un alto juego que tenga mucho ritmo. Luego juega a las 5 contra el ganador de la eliminatoria de Irak, Bolivia, Surinam, y el último partido el viernes 26 de junio en el estadio de Boston a las 3 de la tarde contra Noruega. Entonces, el clima, yo quiero ver hasta cuánto una selección que es un equipo muy físico le puede perjudicar, puede lastrar los mecanismos y la idea de juego que tiene Didier Deschamps, y yo creo que eso también va a afectar, porque si haces un equipo con mucho talento, pero que se te funda a los 20 minutos, lo puede acusar. Entonces, veremos, ¿no? Este Mundial a mí me parece un poco diferente a todos los últimos, por el tema sobre todo por lo que hemos vivido este último año con el Mundial de Clubes, el tema del clima. Cómo se van a adaptar los equipos a esas altas temperaturas, y ya pasó Luis Fer. Tú que tienes, lo decía, más histórico que nosotros, ese Mundial de Estados Unidos 94, en el que el ritmo de juego no fue muy alto. Los equipos no consiguieron jugar un ritmo de juego muy alto. Yo creo que va a pasar igual. No. El calor fue fundamental en ese Mundial del 94, pero también me acuerdo que el Mundial del 98, cuando Francia salió campeón precisamente en su terreno, también fue un verano muy caluroso. Tuvimos la oportunidad de estar allí, incluso trabajando en ese Mundial de Francia 98. Y en Rusia, si bien pues el calor no fue extremo, también fue una temperatura alta. Yo no creo en tanto ese factor climático, porque ellos se podrán hidratar y tomar todas las medidas del caso. También serán los viajes, y además, para mí es un mundial extremadamente largo. Un equipo que llegue desde el primer partido y juegue los 8 hasta el final es un mes y más de concentración. Y eso sí puede afectar tener a un equipo tanto tiempo reunido en una competencia tan estresante. ¿O no lo crees así, Carlos? Perdona, Luis. Sí. Calor y humedad. Es decir, que la humedad, aunque tú no lo notes, te va destrozando, y no solo tanto calor, es la humedad que al final, cuando tú llegas a cierto minuto,
no te deja hacer el esfuerzo que quieres hacer. No, sí, a ver, tenemos ya el primer experimento previo, ¿no? Que fue el Mundialito, y parte de la base de que el Mundialito ya se hizo largo, y ahora súmale toda la temporada esta, y ahora súmale que algunos de los jugadores, llámese los del Paris Saint-Germain, llámese los del Arsenal, pues les doy por llegar a finales o semifinales de Champions. Súmale las concentraciones. La previa, que al final no es solo el mes de concentración de que estés allí, es que previamente hay dos semanas previas donde tienes que aclimatarte, donde tienes que hacer o jugar un par de partidos. Entonces, sí creo que Francia es una selección que está habituado a este tipo de concentraciones, incluso de climas, por como la selección española, ¿no? Por la trayectoria que tienen y por los clubes en los cuales están los jugadores. Si va a ser un problema, va a ser para todos, con lo cual se iguala. Ahora bien, ¿el juego de Francia es el que más sufre? Yo diría que no, que es el que menos. ¿Por qué? Porque son jugadores más de velocidad en vez de resistencia, y lo que te agota en ese clima tira más hacia los aspectos de resistencia, incluso hasta de fuerza, pero no de velocidad. Y ellos, contando con Barcola, como con Doué, como con Dembélé, como con Mbappé, tienen auténticas motos por fuera. Y eso es quizá lo que otras selecciones no tienen. Tiene un equipazo. Francia tiene un auténtico equipazo y va a estar ahí entre los máximos favoritos. Y además va a ser el último mundial de Deschamps, así que va pero a ser tener esta calidad de favorito, que todo el mundo ve a Francia como gran candidato, antes no es una presión extra, y no se prepararán los otros mayormente para enfrentar precisamente a Francia. ¿No lo ven así? Bueno, pero Francia, Luis Fernando, ha estado campeona 2018, finalista 2022, obviamente sabe que 2026 es una de las principales candidatas y la mayoría de los jugadores que participan tienen asumido eso. Entonces, no creo que eso le puede suponer a los más jóvenes, pero yo creo que Francia está acostumbrada a eso y eso no le va a afectar. Y Deschamps gestionará eso como lo ha hecho siempre. O sea, no creo que sea un problema el verse Francia entre los 6 mejores equipos para ganar este mundial. Yo creo que no, vamos. Francia, mira, Francia ahora mismo es la tercera selección según el ranking FIFA. Si una selección, estando entre las 3 primeras, cree que o tiene dependencia de lo que hagan otros, o si tiene muchas expectativas, creo que no sería bueno. Francia, igual que España, igual que Argentina, igual que Brasil, igual que Portugal, yo creo que lo damos por hecho que va a ser o finalista o semifinalista, ¿no? Ahora bien, el camino que te lleve hasta esa semifinal será clave. Es decir, por jugadores tiene que estar, por rendimiento tiene que estar. Ahora es cómo lleguen esos jugadores a esa fase final, porque tanto España como Argentina, como Francia, como Brasil, como Portugal van a llegar con mucho desgaste por sus propias ligas. Quizás eso sea bastante más determinante que no el juego de la propia selección. ¿Algo más para aportar, Héctor? Para ir cerrando. No, solo señalar que es el último gran campeonato de Sanz con la selección de Francia, como ya lo ha anunciado y como hemos escuchado antes. Eso supone un fin de ciclo de 14 años, que es muy difícil de mantener como seleccionador, porque son puestos, aunque al final son puestos en los que están mucho tiempo, no tanto, 14 años, en el que ha sido capaz de gestionar generaciones, distintos campeonatos, y a mí me gusta mucho ese perfil de cuando el equipo ha perdido una final, salir el primero a hablar con una sensación de sensatez, tranquilidad, de oye, hemos trabajado para esto y vamos a ir a la siguiente cita preparados. Entonces, a mí me parece un entrenador muy, muy interesante de Sanz. No sé cuál será el siguiente paso que va a dar, por cuál se va a decidir, o no sé si volverá a dirigir. Eso es una cosa que veremos en el futuro, porque después de la etapa de selecciones, de tanto tiempo, ir a un club, el día a día es muy diferente, entonces veremos a ver. Pero yo creo que Deschamps, no sé si estáis de acuerdo, para mí posiblemente sea el mejor seleccionador de la historia de Francia. El más ganador, eso sí. Ante datos,
no hay ningún relato, ¿eh? Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál ha sido la revolución táctica de Deschamps para ser el técnico más ganador? Yo creo que la gestión de un grupo en el cual nadie creía nada más que él. Es cuando Mbappé empezó, cuando Dembélé empezó, cuando Saliba ahora está empezando, cuando Koundé, cuando incluso la portería, que era un déficit ahí que han tenido, y mira, ahora lo ha solventado con Maynard. También ha sabido gestionar bastante bien los cambios de ciclo, por ejemplo con Griezmann, el cual se fue de la selección de una manera positiva, que no suele ser muy habitual, ¿eh? Entonces yo diría que es el legado que deja de cómo ha gestionado ese camino de victorias o de éxitos a través de un modelo de juego criticado. Estoy de acuerdo en eso. Hay a veces que Luis Fernando nos centramos en qué ha dejado, qué ha hecho, es una cosa. En el caso de Deschamps son muchas cosas y no solo una para haber conseguido todo lo que ha conseguido. En una selección muy rocosa, una selección que transita muy bien, una selección que es capaz de, si te hace un gol es casi imposible levantarle un partido, una selección en la que tienes un jugador como Mbappé, en la que tiene vértigo y te consigue remontar una final contra Argentina. Yo creo que en el caso de Deschamps no solo es una cosa o dos, sino son muchas cosas lo que hace, es todo el legado que deja la selección de Francia. Ahí está. El perfil de Didier Deschamps y la lupa en la táctica, en la revolución, y por qué en este momento el Galo puede ser el mejor entrenador del planeta, al menos el más ganador en Francia, ganador del título de la Copa del Mundo como jugador y como entrenador y finalista en la última Copa del Mundo. Didier Deschamps, muchas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Y hasta aquí vamos llegando a esta edición de Táctica y Sistemas. Los esperamos en nuestra próxima edición. Recuerden, estaremos poniendo ya la lupa sobre los entrenadores que estarán en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.